Popo, Namu Sohamunibul, Namu Panseum Pusal, Namu Amitabha. Bien, estamos para iniciar nuestra charla, nuestra conversación sobre el budismo. En fecha de hoy vamos a empezar a ver realmente qué es el budismo, qué es lo que realmente quiere expresar el budismo, cuál es el origen del budismo, cuál es la razón de ser del budismo, qué busca o qué buscaríamos nosotros en el budismo, por qué. Hay muchas personas que están a favor de esto, otras personas que no. Pues bien, todo está en el universo creado para la multiplicidad de seres que conformamos el universo en sí. Y cada uno, diríamos, encuentra su camino en una vía que puede coincidir o no con cada persona. También depende eso del nivel de desarrollo espiritual que cada persona se encuentra. Pues bien, entonces empezaríamos cuestionándonos, preguntándonos qué es el budismo. Antes que nada, me gustaría con ustedes hacer una pequeña práctica de relajación para poder estar en mayor consonancia para todo esto y dejar de lado todo aquello que nuestra mente se ufana en ocupar para preocuparnos. Si analizamos bien esa palabra, ¿qué es? Ocuparnos de qué, de algo. La preocupación es de algo, generalmente de fantasmas que están en nuestra mente. Esos fantasmas que están en nuestra mente, muchas veces tenemos que analizar un poco el punto de vista. Muchas veces suceden dos cosas. Suceden, por un lado, nos preocupamos y nos estamos en un estado de sufrimiento, justamente como dice el budismo, por situaciones que todavía no se dan y que en la mayoría de las veces ni siquiera se dan, ni siquiera sucede aquello que a nosotros nos preocupa y que no nos está dejando disfrutar el momento a momento que estamos pasando. Eso es una de las cosas. También, cuando nosotros ocupamos en nuestra mente con una cosa que nos preocupa, nosotros mismos estamos generando una energía inarmónica tendiente o buscando que eso suceda. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma errada de pensar. Pues bien, vamos a acomodarnos, a inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. Vamos a quietar nuestra mente. Vamos a hacer 3 respiraciones lentas y profundas. 1, 2,
salida de vuelta que llenemos nuestros pulmones de aire. Ahora bien, varones, cerramos la fosa nasal derecha, mujeres cierran la fosa nasal izquierda. Vamos a inhalar y exhalar 3 veces. 1, 2 y 3. Cambiamos. Inhalamos 3 veces. 1, 2 y una vez más. 3. Cambiamos. Ahora vamos a inhalar por nuestra fosa nasal izquierda a los varones, derecha a las mujeres. Retenemos y exhalamos por la fosa nasal derecha a los varones, izquierda a las mujeres. Va 1, 1. Inhalamos por la fosa nasal izquierda. Exhalamos por la fosa nasal derecha. 2. 3. Cambiamos. Va 1, 2, 3. Bajamos. Ahora vamos a inhalar, varones, por la fosa nasal izquierda. Retenemos, exhalamos por la fosa nasal derecha. Inhalamos por la fosa nasal derecha, retenemos y exhalamos por la izquierda. Esa sería una respiración. Mujeres inhalan por la fosa nasal derecha, retienen, exhalan por la izquierda. Mujeres inhalan por la fosa nasal izquierda, retienen y exhalan por la derecha. Vamos a hacer 3 veces y después cambiamos de lado. Va 1, 1, 2, 2,
3, 3. Cambiamos. Varones, inhalamos por la fosa nasal derecha, retenemos, exhalamos por la fosa nasal derecha. Inhalamos por la fosa nasal derecha, retenemos y exhalamos por la izquierda. Mujeres, inhalan por la fosa nasal izquierda, retienen y exhalan por la derecha. Mujeres, inhalan por la fosa nasal derecha, retienen y exhalan por la izquierda. Ahí va. 1, 1, 2, 2, 2, 2. 3, 3, 3, 3. Nos relajamos. Tratamos de estar sin pensar todo este momento hasta que podamos, sin respirar. Relajación total y absoluta, tratando de sentir los latidos del corazón. Exhalamos suavemente. Exhalamos suavemente. Inhalamos. Exhalamos suavemente. Inhalamos. Llevamos los brazos al costado, arriba, hasta el labio superior, exhalamos. Inhalamos la boca de forma. Exhalamos. Soltamos las manos. Nos pasamos por el cuerpo. Otra vez. Soltamos, nos pasamos por la nariz. Otra vez. Pasamos por la cabeza, otra vez, pasamos por las orejas, otra vez, pasamos sobre el labio superior y bajo el labio inferior. Otra vez. Otra vez.
¿Qué es el budismo? Breve esquema del budismo. Primeramente y antes que nada debemos saber diferenciar al budismo desde la óptica histórica propiamente dicha de la filosofía de vida que de ella surge. Como antecedente histórico, surge en la India con el nacimiento del príncipe Siddhartha Gautama, primogénito de la tribu de los Sakyas. Maya, su madre, soñó con un elefante de 3 cabezas. Siddhartha era hijo de Suddhodana, rey de Sakya, y de la reina Maya, que procedía de una poderosa familia del reino. Desde sus inicios el nacimiento del mismo se dio rodeado de misterios, ya que el augur le predijo a su padre el rey que él abandonaría el reino y buscaría las respuestas internas del hombre. Es así entonces que el padre de Siddhartha le hace crecer en un mundo de ilusión y de fantasía, lejos de todo aquello que al hombre lo hace sufrir y le hace la vida miserable. Siddhartha nació en los jardines de Lumbini, cuando su madre se dirigía a visitar a su propia familia. La reina Maya murió a los 7 días de haber dado a luz y el recién nacido fue criado por su tía materna Mahaprajapati. Suddhodana, rey de Sakya, su padre, concierta aún en su niñez un matrimonio con la finalidad de que, embebido de los placeres del mundo, olvide todo aquello que lo ligue con su destino espiritual. Ya de joven, cuando Siddhartha cuestionaba acerca del mundo fuera de las paredes de su palacio, dignos de las 1001 noches, ante su insistencia el rey ordena retirar a todos aquellos mendigos, menesterosos, enfermos, ancianos, decrépitos, etc., de su camino, e hizo poner en su lugar a gente joven y feliz y que lo ovacionaba a su paso. Pero esa salida no calmó sus inquietudes y solicitó a su paje que a escondidas los saque del palacio. Es así que realiza 4 viajes furtivos y en cada uno de ellos se encuentra con una persona, totalizando 4 que transformarán su vida por completo. Y ellas son un enfermo, un anciano, un cadáver y un monje. A cada uno de ellos cuestionó a su paje: ¿qué es esto? Al primer cuestionamiento él mismo respondió: eso, mi señor, es la enfermedad. Y nuevamente el príncipe cuestiona: ¿eso puede sucederme? Sí, respondió el primero. Y así a cada uno de ellos hasta que llegó al monje, y el rostro apacible y brillante del mismo le llevó a tomar una decisión. Entregó sus ropas a su paje y le dijo que hasta no encontrar las respuestas al dolor y a las causas del dolor y cómo trascender el dolor, o sea, la misma, no descansaría. Es así que estuvo con numerosos guías o maestros, y más de uno quiso nombrarle su sucesor, pero él declinaba el cargo, pues sabía que algo aún le faltaba, que su búsqueda no estaba completa. Sus familiares en más de una ocasión fueron a buscarle, procurando hacerle entrar en razón. Es así que hasta su señora Yashodhara y su hijo Rahula lo instaron a dejar su búsqueda, a lo que él declinó muy amablemente su proposición. Es más, su esposa y su propio hijo Rahula posteriormente siguieron a Sakyamuni. Posteriormente, después de un ayuno exagerado, él descubre que nada de ello, ni los sufrimientos, ni el martirizar el cuerpo, lleva a la verdad última. Abandona él mismo y después de lavar su cuerpo y comer frugalmente,
se sienta bajo la sombra de un árbol y hace el juramento de no levantarse del mismo hasta encontrar la última respuesta. Pues bien, acá hay algo importante que quiero también compartir con ustedes. Es importante porque él, diríamos, estos 4 viajes a él le trabajaron muchísimo y no le dejaban descansar. Él justamente cuando tomó esa decisión, dicen de que Siddhartha Gautama fue y estuvo observando, antes de abandonar, estuvo observando a su señora y a su hijo, a Yashodhara y a su hijo Rahula, antes de abandonar. Llegó a tener, diríamos, una sensación, diríamos, de tristeza al abandonarle, pero ese fuego que le quemaba adentro le hizo asumir la decisión que posteriormente, diríamos, fue una decisión muy importante para todos aquellos que justamente pudieron beber de sus enseñanzas. También es cierto de que muchos maestros él enseguida llegó a alcanzar en las prácticas que hacían los maestros y que todos les quisieron nombrar su sucesor, pero algo todavía le faltaba, algo que realmente le diga: esta es la respuesta a todo lo que le estoy buscando. Y fue así que cuando él era muy exigente consigo mismo, al punto de rayar el grado de digamos, un fakir prácticamente exagerado. Los que eran sus seguidores, hay gente que se quedó impresionada de la decisión que él tenía y se reunieron un grupo de monjes alrededor de él, que eso vamos a ver en otra clase posteriormente. Se reunieron y ya prácticamente estaban queriendo convertirlo en un gurú muerto y diríamos, en hacerle todos los ritos funerarios y demás, una vuelta que se muriera, y de repente vieron que él abandonaba ese ascetismo exagerado que tenía, empezaba a comer y todo eso, y entonces le abandonan, prácticamente le abandonan, le dicen no, él dejó el camino, él dejó la búsqueda y vamos a abandonar y vamos a buscar a otro maestro que nos pueda enseñar. Dentro de esa historia también justamente cuentan de que él se dio cuenta porque él escuchó una frase muy importante en la que justamente un profesor de música le está enseñando a una alumna y le dice: si la cuerda está muy tensa, se romperá. Si la cuerda está muy floja, no producirá sonido alguno. Entonces le salió y le dijo: la cuerda tiene que estar en su tirantez justa. Y es eso lo que él se dio cuenta ahí, que él estaba siguiendo un camino equivocado. Porque si una persona está dada a todos los placeres, a todas las cosas de la vida, está, diríamos, muy flojo. Si él se pone en un ascetismo exagerado y estira tanto la cuerda, esta se va a romper, que era lo que él estaba haciendo. El cuerpo se estaba consumiendo. Hay algunas figuras en algunos lugares donde hay un Buda totalmente, prácticamente piel y huesos, que es eso. Y entonces fue de que dice que él abandonó, se fue y se lavó, y una niña le llevó un poco de arroz y de leche o de yogur cuajada para que tome para alimentarse. Porque también una persona que está haciendo un ayuno muy intenso debe cuidar mucho qué ingiere y cómo lo ingiere, porque de lo contrario puede ocasionar, diríamos, vamos a decir, un golpe en el estómago y mucho dolor,
caerle mal. Y realmente duele mucho. Bueno, vamos a continuar. Posteriormente, después de un ayuno exagerado, él descubre que nada de ello, ni los sufrimientos ni el martirizar el cuerpo, lleva a la verdad última. Abandona el mismo y después de lavar su cuerpo y comer frugalmente, se sienta bajo la sombra de un árbol y hace el juramento de no levantarse del mismo hasta encontrar la última respuesta. Y es así que llega a descubrir, entre otras cosas, que la causa de todo mal está en el sufrimiento, que uno sufre cuando está cerca de lo que uno odia y lejos de lo que uno ama. Descubrió el sufrimiento, el origen del sufrimiento y la forma de hacer cesar el sufrimiento, que este universo es una ilusión de los sentidos y que nada de lo que suceda en ella afecta a nuestra verdadera esencia. Aquí prácticamente está diríamos, el meollo de la cuestión. Justamente acá tenemos que analizar muchas veces eso cuando nosotros nos dejamos llevar por el mundo de los sentidos. Cuando uno está cerca de lo que uno odia y lejos de lo que uno ama. Podemos también pensar, eso es como les digo, del mundo de los sentidos. Cuando nosotros queremos algo y no podemos conseguirlo. O cuando nosotros no queremos algo y no sabemos cómo deshacernos. Pero hay que ver, todo es muchísimas de las cosas que nosotros son, diríamos, fantasmas mentales que tenemos en la cabeza. Creemos que las cosas tienen que ser de tal o cual manera. Creemos que tenemos que hacer esto. Creemos que tal persona es de así. Y vemos que no es. Es todo origen de nuestra mente. Por eso el budismo habla de no miedo. Es aquí que cuentan los antiguos que el Buda tuvo todas sus luchas internas y que se le apareció Mara, primero para convencerle que su búsqueda era, Mara es la ilusión, primero para convencerle que su búsqueda era vana, luego le ofreció todas las riquezas del mundo, después envió ejércitos contra él, mas el maestro permanecía apacible. Posteriormente el Buda se enfrenta a su propia imagen, a su propio yo, y aún así permanece incólume. Es aquí que cuentan los antiguos, Mara le envió a sus propias hijas para que le seduzcan. En esta parte de la historia merece plena atención, ya que aquí surge el budismo tántrico. Según sus adeptos, el Buda tuvo intimidad con todas ellas, trascendiendo el deseo y dejándolas satisfechas. Trascendiendo el deseo y dejándolas satisfechas. Según muchos, aquí el Buda elevó sus 9 serpientes. El Buda se iluminó plenamente. Otros dicen de que él desechó a ellas y dijo que todo era ilusión. Escuelas del budismo. Al igual que otras doctrinas o filosofías, el budismo se separó en numerosas escuelas, porque Siddhartha Gautama dejó a la posteridad numerosos sutras, que no son otra cosa que numerosos sermones, y existen escuelas que basamentan sus enseñanzas exclusivamente en alguna o algunas de ellas. Estas escuelas podemos dividirlas en Hinayana o Theravada, escuela de los ancianos, denominado pequeño vehículo, aspira a la iluminación en varias reencarnaciones. El estudio más profundo y la práctica más intensa solía limitarse en Oriente a las órdenes monásticas. En la actualidad, solo el budismo Theravada tiene un énfasis en la vida monástica en detrimento de la vida laica. Se basa en el trabajo personal, busca la iluminación para sí mismo. Esto tenemos que ver muy bien. Por lo siguiente, tenemos que ver bien por lo siguiente.
el, el budismo en sí, el grupo Theravada vendría a ser el trabajo en uno mismo. Se preocupaban de llegar ellos solamente a, a su trabajo interno sin importarle el resto de las personas. Justamente a su iluminación individual, a su trabajo individual. En cambio hay otras escuelas que está, como justamente estuve diciendo anteriormente, el trabajo para sí y el trabajo para los demás. Es el punto medio, el camino medio. Justamente en base a eso. El Mahayana, que es el gran vehículo, busca la iluminación inmediata en esta existencia. A esta rama corresponden las escuelas Zen, Shingon y tibetanas. El grupo Theravada, como estábamos diciendo anteriormente, era el trabajo, viven en comunidad muchas veces o viven en forma aislada. Y se preocupan justamente solamente en su trabajo, siguen el grupo Theravada las leyes que se crearon, diríamos, cuando se fundó la orden. No tuvo una evolución, eso solamente se quedaron en eso y solamente siguiendo esas normas nomás es que van a alcanzar la iluminación, según ellos, y que esa iluminación no se la puede conseguir en una vida, sino que tiene que ser como consecuencias de ir acumulando méritos y en varias vidas de llegar a un estado que generalmente, según los estudios, se llegan al arhantado, que es, diríamos, a la persona que prácticamente llega a un estado de elevado de conciencia, pero que no es la iluminación en sí. Bueno, entonces, en cambio, el Mahayana, el gran vehículo, busca la iluminación inmediata en esta existencia. A esta rama corresponden las escuelas Zen, Shingon y tibetanas. En el budismo Mahayana, la vida laica se considera tan útil para alcanzar el nirvana como la vida monástica. No se precisa ser monje o asceta para alcanzar la iluminación. Uno puede alcanzarla en la vida cotidiana y en la vida en familia. Justamente eso pues es uno de los puntos que fueron objetos de incluso de discusión bastante mía, de discusión en buena ley, como se dice, discusión espiritual, justamente porque hay todavía quienes consideran de que el monje es un ser superior al resto, y no es cierto, porque si vamos a ese caso, el mismo sexto patriarca del budismo Zen, del budismo Chan, era laico, y así existen muchísimos maestros que fueron laicos y que fueron grandes exponentes de las escuelas budistas, grandes maestros. Tenemos entre ellos a Daisei Teitaro Suzuki y otros más. Entonces, que no es un exclusivismo, el nirvana o la iluminación no es un exclusivismo de la vida monástica, que uno puede ser, que tiene que ser necesariamente monje o tiene que ser necesariamente asceta para alcanzar la iluminación. Uno puede alcanzarla en la vida cotidiana, como justamente les estoy diciendo. El maestro Huinen, él alcanzó en su vida cotidiana trabajando al escuchar la recitación por un monje de un sutra budista. Puede alcanzarla en la vida de familia. Es más, según muchísimos, de que tiene mayor valor el trabajo que uno hace en la vida y en el día a día, porque uno, diríamos, tiene que, para hacer la práctica, tiene que sacar tiempo de otras cosas, y solamente no es eso, sino que sacar tiempo de otras cosas y a la vez estar manteniendo ese estado de conciencia en todas las actividades que se están haciendo. Dentro de lo que podemos llamar las escuelas mahayanas, podemos incorporar a las siguientes: el budismo tántrico. A ella corresponde las escuelas Shingon de Japón y algunas escuelas tibetanas. Estarían dentro de las ramas esotéricas
pues propugnan un intenso trabajo interno o interior. Justamente es, diríamos, tiene un trabajo interno muy intenso. Dentro de las escuelas tibetanas podemos mencionar la escuela Kargyupa, seguidores de Maha Kasyapa o bonetes amarillos, es la escuela del Dalai Lama. La escuela Nyingmapa, seguidores de Padmasambhava, otro de los grandes maestros que tuvo el budismo tibetano, o bonetes rojos, utilizan el tantrismo sagrado, viven en matrimonio, monjes casados, respetando la unidad y conciliación de los opuestos, el yin y el yang en armonía absoluta. Utilizan la energía primigenia para el desarrollo de los valores internos del ser. Es una de las escuelas más fuertes en relación al trabajo interno psicológico, pues ambas escuelas utilizan el famoso Vajrayana, o sea, el sistema del rayo. En ella se transmutan los errores o defectos psicológicos por medio del trabajo psicofísico intenso o enfrentando con la cara oculta de nuestra, diríamos, de nuestro aspecto inarmónico, pues en ello podemos encontrar los defectos o errores que nosotros conocemos, el cual vendría a ser la cara de la luna que se ilumina. Aquellos defectos que conocemos pero que no admitimos, y aquellos otros que desconocemos que los tenemos, distintos tipos de agresividad, instintos, etc., a los cuales enfrentamos y transmutamos en energía armónica y liberadora. Esto tenemos que ver muy bien, porque realmente justamente muchas personas que empiezan a transitar estas sendas, todos queremos que nos digan que somos buenas personas, que somos gente de primera, y nosotros tenemos también dentro nuestro muchas cosas que tenemos que transformar, transmutar, que tenemos que armonizar, y hay cosas que nosotros sabemos que tenemos y no queremos admitir que tenemos esas falencias. Y justamente en este tipo de trabajo vieron que, como yo les estuve diciendo, el Buda se enfrenta a sí mismo, o sea que uno se enfrenta a los aspectos de uno, a los aspectos inarmónicos de uno que uno tiene y que no quiere reconocer. ¿Cuál es el primer aspecto que uno tiene que admitir para la sanación? Es justamente saber que uno tiene esto o aquello, este defecto o aquel defecto que tenemos que transformar en la virtud, que es lo que le nutre a uno. Existe también otra división dentro de la línea Mahayana, el cual es el Mahayana provisional, aquellas anteriores a la disertación del Sutra del Loto, el último sutra entregado por Sakyamuni. Hay que hacer también una salvedad, que existe otro sutra más allá del Sutra del Otro, que es el Sutra del Nirvana. El Sutra del Nirvana es el último, este es el último sutra que dio Sakyamuni estando, diríamos, con todos sus, plenamente, estando en plenitud. En cambio, el Sutra del Nirvana fue el que dio su última disertación antes de pasar al Nirvana. El Mahayana verdadero, que es entregado con la enseñanza del Sutra del Loto. También un punto clave para distinguir entre las escuelas están las escuelas Hinayanas y las escuelas Mahayanas, que es el Hinayana persigue su propia budeidad, o sea, su propia salvación, como estuvimos hablando, despreocupándose del resto de las personas. En la Mahayana existen los bodhisattvas, o sea, las personas que, llegando al último grado de realización, a la iluminación plena, pudiendo pasar al nirvana, o sea, a la fusión con el absoluto, da un paso atrás y hace un juramento, un compromiso de no penetrar en el nirvana hasta que el último ser sintiente de la tierra se autorrealice, o sea, alcance, digamos, la iluminación. Para culminar, es importante destacar las enseñanzas provisionales dadas por el Buda que las enseñanzas verdaderas.
Un punto importante de destacar es que todos los otros sutras dados por él fueron para preparar a los seres humanos dolientes para poder abandonar la aprehensión existente por los bienes materiales de la tierra, por el estado de ensoñación y prepararse para recibir las enseñanzas más profundas. Eso tenemos que saber muy bien, porque el Buda, a medida que iba avanzando, también iba dentro del budismo existen, como se dice, 3 niveles de enseñanzas. Están las enseñanzas, diríamos, las enseñanzas primarias, que son las que van preparando a la gente que todavía no conoce y no se cuestiona sobre muchas cosas del budismo. O sea, podríamos hacer una comparación con la flor del loto. Hay flores del loto que se abren antes de llegar a la superficie, otras, o sea, en un nivel muy bajo, otras que están cerca de la superficie, y aquellos que realmente abre toda su plenitud de flor en la superficie. Y bueno, el primero sería las enseñanzas primarias para la gente que todavía no conoce. Las otras son para las personas que ya tienen una cierta intuición sobre de que hay algo más allá que todo lo que sería el mundo común y dual en el cual vivimos, el mundo de las 3 dimensiones. Y las enseñanzas más profundas son las enseñanzas para las personas que ya están preparadas para recibirlas. Yo justamente una de las cosas que había dicho en su momento en una reunión fue de que estamos en una época de la historia del planeta Tierra y de la necesidad imperiosa que tienen las personas de que las enseñanzas sean dadas a plenitud, que no podemos estar con enseñanzas que serían enseñanzas de preescolar o de jardín de infantes ante la situación en la cual estamos transcurriendo, que debemos dar las enseñanzas y ayudar a estas personas a que realmente puedan denotar la situación que se está viviendo. Pues bien, eso es en una de las partes justamente de que estuvimos tocando. Bueno, y tenemos que justamente, y vamos a ir viendo, es lo mismo que justamente yo le digo a las personas. No podemos seguir con programas que eran programas de estudio de hace 50 años atrás, 100 años atrás. Yo suelo hacer una comparación justamente con el tema de las artes marciales. Antiguamente los alumnos no cuestionaban, no preguntaban, justamente no cuestionaban las enseñanzas. Antiguamente el maestro lo agarraba y le mostraba, y podía estar mostrándole, diríamos, en chino se llama caballos, que son las posturas, diríamos, la postura de montar, la postura de arco y flecha hacia adelante, la postura de arco y flecha hacia atrás, la postura cruzada, la postura extendida en el suelo, etcétera. No podía estar una persona un año y el alumno seguía él porque quería enseñar, quería aprender, y aparte de eso los maestros le hacían hacer todas las tareas de la casa, las comidas, todo. Hoy día no podemos estar, diríamos, teniéndole a un alumno un año enseñándoles distintos golpes de puño o enseñándoles las posturas o los desplazamientos. No es esa época. Las necesidades eran diferentes, los tiempos eran diferentes. Entonces tenemos que ir destacando las enseñanzas más importantes, claro, preparar también el cuerpo, la mente y el espíritu de la persona para dar, pero no estar teniéndoles en ese tiempo presentándole enseñanzas básicas como si fuesen las últimas enseñanzas. Bueno, justamente todos los sutras previos fueron enseñados por el Buda a instancia de la gente.
Mas el último sutra, el sutra del loto, el sutra del nirvana, fueron dados a instancia del mismo Buda, y su enseñanza oculta fue develada por Chenchi, o el denominado Tiantai, y entregada a otros de sus discípulos. Una de las disertaciones dadas por Sakyamuni en el Sutra del Loto y del poder inherente en todo ser humano habla de la joya escondida en la túnica. El relato habla de dos amigos, uno rico y el otro que vive en la indigencia. El rico, estando el pobre ebrio, le regala una joya de inmenso valor, y para que no se le pierda, le cose en el ruedo de su ropa. El otro, sin percatarse del hecho, vive las 1001 penurias a consecuencia de su bajo estado de vida, hasta que después de mucho andar se encuentra nuevamente con su amigo, el cual le cuenta su precioso regalo. Y es entonces que descubre que todos estos años él estuvo en posesión de una piedra preciosa de valor incalculable. Es así, y hay varias otras historias también similares. Es así que como la flor de loto debemos trascender el fango. Este es otra moraleja, otra comparación también que se hace. Es así que como la flor de loto debemos trascender el fango en el cual se encuentran imbuidas sus raíces, trascender el agua que estaría en el tallo y florecer en la superficie de la existencia. Hay una maestra justamente, la maestra es una maestra de nacionalidad coreana, una de las más grandes maestras que hubo en el siglo, finales del siglo XX, comienzo del siglo XXI, que era impresionante su vida y también su experiencia. Ella justamente hablaba de vivir en el mundo, pero sin manejando el mundo, manejando las energías del mundo, sin dejar que las energías del mundo nos manejen. Y eso justamente yo ligo mucho, justamente el cuerpo en el mundo y la cabeza, que sería la flor del loto, por encima. Podemos nosotros desde esa situación ver todo lo que pasa en el mundo, en el elemento agua, y ver todo lo que pasa en el elemento aire, sin dejarnos llevar por todo lo que pasa. O sea, vivir en el mundo, pero con armonía en el interior. Otra de las frases también es que se dice mucho es cuando una nave está flotando y está moviéndose en la superficie del agua, la superficie del agua se mueve, y desde arriba de la superficie del agua diríamos hay un movimiento constante, un movimiento intenso, un movimiento grandioso. Todo es movimiento, todo es barullo arriba, pero en la profundidad todos los seres que habitan, todas las algas y todas las cosas están en armonía, ¿verdad? O sea que no afecta. Así nosotros también tenemos que ser, que diríamos, estamos afuera, estamos trabajando, estamos cumpliendo con todas las necesidades y con todas las necesidades, entre comillas, ¿verdad? Y todo lo que la vida, diríamos, diaria nos exige, pero en nuestro interior debemos que mantener la calma y el equilibrio. En síntesis, lo que busca el budismo y su sabiduría está orientada al enaltecimiento de las personas y enviar un mensaje de felicidad para todo el género humano. El budismo busca lo que denominamos la revolución humana. ¿Qué es ello? Es el trascender nuestras propias limitaciones y convertir cualquier sufrimiento en el medio hábil o en el remedio para que fortalezcamos y consolidemos el estado de Buda en nuestra propia vida. La palabra revolución es muy diferente en la parte espiritual, es muy diferente que en el aspecto normal que se utiliza la palabra. Ojo, porque nosotros tenemos que ir analizando el significado de las palabras. Revolucionar es ir más allá de la evolución, trascender la evolución.
ir más allá. Es así que aprendemos a reciclar cualquier situación que surja en el camino y crecer a través de ella. Al igual que del mismo veneno de la serpiente se transforma en el suero que ha de salvar la vida de la persona, asimismo aprendemos a trascender nuestro propio karma, dolor en dharma, bienaventuranza. La vida cotidiana equivale a la fe y el estado de Buda no está en ningún otro lado más que ligado indisolublemente al escenario de la realidad, en los 9 estados de la existencia. La vida cotidiana equivale a la fe. Ojo, tanto en el taoísmo como en el budismo no se dice que nada uno tiene que aceptar a rajatabla. No se dice que nada debe ser cuestionado. La fe brota de la propia experiencia de la persona. No es una fe muerta, no es una fe impuesta, es una fe viva, es una fe que realmente tiene una energía en sí misma. Bueno, con esto estamos llegando a finalizar este tema, que es justamente que es el budismo. Y la verdad es que esto es una presentación en la cual podríamos profundizar muchísimo más, porque la propia vida de Sakyamuni Buda y de otros maestros que son bastante similares, es la propia experiencia. Justamente uno tiene que ir aprendiendo a tratar de, diríamos, tratar de aprender, como se dice también, de las experiencias de otros, para de no tener que pasar por situaciones que uno realmente puede trascender para llegar, diríamos, mejor preparado en otros niveles de conciencia. Pues bien, espero de que esto les haya servido y compartir con ustedes un poco esta experiencia. La verdad es que hay muchos puntos que me hubiese gustado desmenuzarlos totalmente para que puedan tener una experiencia más, un conocimiento más aproximado de lo que se busca transmitir con todo esta filosofía. Sería bueno si hacemos un poquito de unas prácticas más, unas respiraciones más antes de finalizar esto. Vamos a inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Ahora vamos a inhalar y llevar toda la energía, toda la respiración a ese punto situado 3 centímetros bajo el ombligo, que es el tantien. Hinchamos toda esa parte de abajo, pasamos, empujamos nuestro estómago contra la columna vertebral, empujando toda nuestra respiración, todo nuestro aire a los pulmones y exhalamos. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Una vez más. Y una vez más. Tratamos de relajarnos con mucho ejercicio. Tratamos de sentir nuestro cuerpo, de sentir los latidos del corazón,
late van a ver de que el corazón late en todo el cuerpo. Puedes sentir en la cabeza, pueden sentir en las sienes, pueden llegar hasta sentir la energía que fluye en armonía con la propia sangre que va fluyendo en el cuerpo. Pueden llegar a sentir que nuestro cuerpo es, al igual que el mar y los océanos de la tierra, en su mayoría agua, en su mayor parte líquido. La sangre salada, las lágrimas son saladas, el sudor es salado. La saliva como el agua de los ríos y el néctar egipcio.
abiertos plenamente para compartir con ustedes. Toto, Namu Sogamul, Namu Anshijin Usal, Namu Mutahabu. Muchísimas gracias, que tengan una espléndida noche y magnífico y reconfortante fin de semana. Gracias, gracias, gracias. Gracias por compartir, gracias por estar con uno, gracias por caminar con uno. Muchísimas gracias.